La escritora inglesa Florence Nightingale dijo: lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos con él. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues veamos de qué manera el destino afecta al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, ella resucitó físicamente de la muerte, pero su mente está en el limbo. Estoy haciendo lo que ella me pidió. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Daniel, tú eres el demandante. Explícame tu demanda en contra de Susana y me dices lo que exiges para resolver. Así es, doctora. Vengo con usted por como último recurso. Susana es lo que más amo en la vida y tiene un problema. Necesita ayuda. Ella resucitó físicamente de la muerte, pero su mente está muerta, está en el limbo, está sin sentido. Yo vengo a solicitarle, por favor, que ella tome terapia psicológica. Susana es mi esposa desde hace 3 meses, legalmente. Okay. Quiero que regrese a la casa, porque hace 2 meses que nos íbamos a casar por la iglesia, ella me dejó en el altar y se fue para no regresar. ¿Pero están casados por lo civil? Sí. Ok, Hace 3 meses. ok. Explícame todas estas circunstancias para entenderlas. Bueno, Susana y yo nos conocemos desde los 15, 16 años, desde que íbamos en el high school. Nosotros somos de Los Ángeles. Estudiamos allá el high school y nosotros empezamos a andar de novios, nos amábamos y siempre veíamos planes a futuro, doctora. Siempre pensábamos en hacer una vida juntos, de pareja, tener familia. Nos gustaba mucho la escuela y queríamos estudiar la universidad. Entonces, bueno, a ella le surgió la oportunidad de irse a estudiar, pero a Texas. Ok. Y bueno, pues lo hablamos y se fue a estudiar. Además, ella jugaba en el equipo de soccer. Y entonces, bueno, pues era muy destacada y se la llevaron más por eso. Se fue a Texas a estudiar y estuvo 2 años allá. En ese tiempo, pues mantuvimos la relación, pues, ya sabe, por internet y demás. Y bien, nos veíamos de vez en cuando podíamos. Un día de tantos me habló su papá para decirme que Susana había tenido un accidente, que una tráiler había embestido la camioneta donde iba ella y sus amigas, que ella se había muerto. Ay, Dios mío. Yo no lo quise creer. Corrimos a Texas y en efecto nos entregaron un féretro con ella dentro. Llevamos de regreso a Los Ángeles y yo la verdad estaba destrozado. Ya no sé si me siento mejor. La regresamos, la velamos en la misma iglesia en Los Ángeles en donde ella la habían bautizado, en donde había hecho la primera comunión. Yo no la pude ver porque el féretro estuvo cerrado porque decían que estaba muy desfigurada de su rostro y que las cuestiones sanitarias también estaban impedidas en que abriéramos el féretro. No pude verla y me dolió no verla. Esto ocurrió, yo caí en depresión, la enterramos, dejé la escuela porque no podía pensar en otra cosa. Todavía no puedo pensar en otra cosa. Después de esto, de que la enterramos, me habló 1 mes y medio después su papá para decirme que ella no había muerto. Yo pensé que era una locura. Pensé que el señor ya estaba delirando. También estaba muy dolido. No, resultó que nos fuimos a Texas y resultó que ella estaba en un hospital saliendo de un coma. Y mi reacción al verla en el hospital pues fue muy difícil. Por un lado sentí alegría, por otro lado sentí confusión. Resultó que la mamá de la chica que nosotros enterramos le estaba cuidando a ella como su hija. Ellas Ay, Dios eran mío. muy parecidas físicamente. De hecho, aquí tengo la prueba, si
me permite. A ver, Lucas, dale a Lucas, él me la acerca. Por favor. A ver, estamos viendo aquí en la pantalla. Ella, la de azul, es Susi. Y la chica de verde es su amiga, Alicia. O sea, la chica que fallece es la chica de verde. Sí. Pero son muy parecidas ustedes. Lo que ocurrió ahí después que indagamos y que hablamos con la mamá de la chica que murió fue que las chicas que iban ahí identificaron como muerta a Susi por el parecido. Y entonces, como Susi también quedó muy desfigurada, tuvo de hecho una lesión cerebral y fractura de cráneo y dislocación de la mandíbula, pues obviamente quedó desfigurada, estaba vendada y la señora la cuidó durante ese tiempo. Pero Como si fuera su hija. Sí, pero dice ella que cuando empezó a deshincharse, pues entonces vio que en realidad no era su hija. No era su hija. Entonces se puso a investigar y fue que habló con su papá de ella. Y bueno, pues eso fue muy, muy difícil. Después de que fuimos al hospital me sentí feliz. La cuidé durante los 6, 8 meses que duró la rehabilitación. Fue muy duro, fue muy difícil para ella. Sin embargo, salió adelante, véala, doctora. Salió adelante y regresamos a Los Ángeles y continuamos con nuestros planes de casarnos. Pero ella ya regresó como aislada, como confusa, como ausente de mí. Aún así, hace 3 meses nos casamos por lo civil y ella quería casarse justamente en la iglesia donde la bautizaron, donde hizo la primera comunión y donde supuestamente... Pensaron que la habían velado y todo. La estábamos velando a ella. Muy emotivo, estaban todos amigos, estamos todos ahí. Bueno, en eso ella me dijo que nos íbamos a casar en la iglesia, hicimos los trámites donde el padre, y el día de la misa, en plena misa, ella se salió corriendo y se puso a gritar como loca y empezó a decir... En el medio de la ceremonia Sí. de la boda, Sí. se fue. Empezó a gritar cosas sin sentido, se salió, se echó a correr y pues obviamente yo me salí, Ok, corrí a espérate ahí. buscarla. Espérate, déjame hacer un corto receso. A la vuelta, concluyes con tu testimonio y respondes a lo que alega tu esposo. Regresamos después de este corto receso.